Bueno, ¿cuáles serían las relaciones entre el psicoanálisis y la poesía? Bueno, debo decir que quizás las respuestas que dé hoy no sean demasiado entusiastas para muchos analistas, porque hay en los últimos tiempos, me parece, el resultado de leer algunos textos de Lacan demasiado a la ligera, una pasión por la poesía que convierte al psicoanálisis en algo literario o poético, cosa que no es para nada el sentido de las palabras de Lacan al referirse a la poesía. Me voy a referir exclusivamente a la poesía y el psicoanálisis en la reflexión de Lacan. En Freud hay otros planteos, pero me quería dedicar solamente a la idea de Lacan. Eh, Lacan tiene una idea muy interesante, digamos, que empieza desde Función y Campo de la Palabra y el lenguaje en psicoanálisis, donde él recomienda en este texto que el analista estudie poética. Yo entiendo que el analista debe estudiar poética porque eso asegura un modo de la lengua que sostiene la interpretación, su carácter fulgurante, su aspecto de intromisión en el discurso del analizante. Bueno, eso tiene un efecto retórico, digamos, que se aprende en parte estudiando poesía o leyendo poética. Este, Esto indica una función que tiene la lectura de poesía para el analista, pero en modo alguno dice que la operación analítica sea poética. ¿Por qué? Porque mientras la literatura y la poesía hacen del momento de la presentación de un objeto un momento de fascinación para el sujeto, el psicoanálisis, por el contrario, revela la separación de este objeto. Revela el punto donde un goce se retira más que el sitio donde un goce se reitera. Entonces me parece que hay acciones contrapuestas entre el psicoanálisis y la poesía. Después, por ejemplo, está la idea de que el analista es convertido por el analizante en un poema, ¿no? Así Lacan afirma que él mismo no es un poeta, ¿no? Muy importante, sino un poema. Y agrega que se escribe pese a ser sujeto, ¿m? Es decir, un ser de ficción, ¿no? Cuyo cargo está la transferencia del analizante, ¿no? Durante el proceso de su análisis y que finalmente cae convertido en un objeto del cual el analizante se separa. Acá tampoco encontramos la función poética de un analista. Una última referencia la constituye el seminario 24, ¿no es cierto?, donde Lacan apunta varias características de la relación entre poesía y psicoanálisis. Ante todo, la indicación que ambas son estafas, en tanto no se basan tanto en el sentido, sino en la significación. La poesía, al encadenar un significante con otro, más que una proliferación de sentido, produce lo contrario y se sostiene en la significación. Es decir, un poema de amor es un poema de amor porque en él resuena el recuerdo de un cuerpo, una significación general amorosa, el encuentro y el desencuentro con el otro. Es lo que atraviesa sin dudar todo el poema. A su vez, un análisis hace surgir un deseo de una vida que de otra manera no tendría ningún sentido. Luego, dice Lacan, al señalar que la poesía es imaginariamente simbólica, está en juego la verdad que establece. Un verso porque anuda el cuerpo como imaginario y la lengua como simbólica sostiene las condiciones de la verdad, aun cuando ella se encuentre apartada de lo real, ¿no es cierto? En la medida en que solo en la ciencia a una verdad le corresponde algo de un real simbolizado. Finalmente, vuelve a reiterar aquella vieja idea de los años 50 de Función y Campo de la Palabra, dice que con la ayuda de lo que se llama la escritura poética, ustedes pueden tener la dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica. Esto lo dice en el seminario 24. Y dejarse inspirar por la poesía puede dar lugar a la interpretación analítica. Pero eso en relación a que la poesía traza un surco en lo real del sujeto, y en esto es análogo a la escritura china, donde los poetas con sus trazos articulan el poema. Es decir, que no quiere decir esto que la interpretación deba ser poética, sino más bien que avance sobre lo real del síntoma de la misma forma que la escritura avanza sobre lo real del papel, sobre su materia. Entonces, me parece que en ningún caso se establece una identidad entre
el analista y el poeta. Así que lean poesía si les gusta, y sería bueno que les guste, pero no se enloquezcan mucho por establecer una relación entre vuestra práctica y la literatura.